Muy bien, muy buenas con todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema más sobre AutoCAD concerniente al tema de modelado en 3D. Una pequeña introducción hacia los ejercicios desarrollados en clase. Bien, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es acceder al AutoCAD en la interfaz que normalmente veníamos trabajando, es decir, en el espacio de trabajo dibujo y anotación, mediante el cual podíamos desarrollar o crear dibujos en 2D, pero a partir de ahora vamos a cambiar ese espacio de trabajo, dirigiéndonos en la barra de acceso rápido, en el lugar donde nos dice dibujo y anotación, colocar o seleccionar la opción modelado 3D. Desde este espacio de trabajo o desde este tipo de vista vamos a poder desarrollar los ejercicios vistos en clase, ya que si nosotros nos dirigimos al modelado o a los elementos 3D básicos, nos vamos a encontrar algunas herramientas que utilizamos en el entorno 2D que van a ser necesarias en este tipo de trabajos, ¿no? Ahora también te puedes dirigir del mismo modo aquí en la parte inferior donde están las demás herramientas, en el icono de configuración, escoger el espacio de trabajo. Bien, ahora esta es la cinta de opciones en el modelado 3D para AutoCAD, ¿no? Dentro del cual vamos a encontrar ya otro tipo de herramientas como son los prismas, los cilindros, las esferas, pirámides, cuñas y toroides. Adicional a las herramientas básicas que conocíamos, como eran las líneas, los círculos, las polilíneas, etc. Además de ello, tenemos distintos modos para trabajar con dichas herramientas, como son, ¿no?, la destrucción, solevar, revolución y barrer, que lo iremos viendo a su debido momento. Además de ello, también estaremos trabajando con lo que son las superficies para poner un tipo de piso a las paredes o al piso respectivo de una construcción o de un plano. Además de ello, vamos a realizar lo que son las mallas. Veremos el renderizado o acabado final no solo tanto en AutoCAD, sino a través de otro programa externo que vendría a ser el 3D Max. Además de ello, veremos algunos otros módulos que se complementarán para desarrollar como trabajo final la elaboración de un plano, pero en un ámbito de 3D. Bien, entonces empecemos con algunos conceptos básicos. Lo primero, normalmente ahora me encuentro trabajando o viendo un tipo de vista de 2D, ¿no? Ya que al dibujar, por ejemplo, un pequeño prisma rectangular, ¿no?, supongamos que lo deje ahí y me pido una altura, ¿no?, por ejemplo que sea ahí, yo lo distingo como si estuviese trabajando en un plano 2D, es decir, sigo viendo mis coordenadas tanto en X como Y. ¿De qué modo puedo configurar para poder verlas en el ámbito 3D? Lo puedo hacer presionando la tecla Shift y la rueda de desplazamiento, y de ese modo puedo girar yo mi espacio de trabajo, y así ya puedo encontrar tanto mi eje X como Y y el Z, que no lo tenía a simple vista, ¿no? De ese modo ya, por ejemplo, ¿no?, presionando la tecla Shift más la rueda de desplazamiento del botón del medio del mouse, puedo observar ahora el nuevo dibujo que he desarrollado, pero en este caso ya no solo en dos ejes, sino entre los tres ejes, tanto en X como Y y Z. Bien, aparte de ese modo de vista, yo también puedo trabajar aquí, ¿no?, en los distintos modos que me ofrece AutoCAD, ya sea desde esas opciones, donde al hacerle clic me muestra los diferentes modos de vista. El común más utilizado es el isométrico, que se encuentra aquí presente, en la cual, al yo alejarme un poco aquí, puedo ver las coordenadas del dibujo dentro del dibujo que he realizado. Además de ello, lo puedo visualizar desde mi ficha vista dentro de la cinta de opciones, la vista que yo deseo. Adicional a eso, también tengo los estilos visuales, que vendrían a ser aquí el modo en que estamos viendo también en este caso ya el dibujo. Actualmente se encuentra en estructura alámbrica 2D, pero yo lo puedo convertir a un estilo de vista más real, como son los tonos y gris, para ver en la calidad a más detalle el objeto. Nuevamente, si yo al dirigirme a la estructura alámbrica 2D y por ejemplo quisiera dibujar un cilindro, ¿no?, por ejemplo le pondré un radio de 50,
y me pediría una altura, por ejemplo voy a poner de 100, ¿no? Aparentemente no parece un cilindro o no tiene la figura de un cilindro, ya que nos encontramos en este modo de vista. Pero si yo lo cambiara al tono de vista a tono gris, ya tendría una vista mucho más clara del cilindro respectivo. Esos eran algunos conceptos sobre tanto la vista que tenga del objeto que cree en AutoCAD en el espacio de modelado 3D y el modo de visión que voy a poder realizar a dicho objeto. Ahora, no solo puedo crear gráficos en 3D a partir de las herramientas básicas que me ofrece AutoCAD dentro del modelado 3D, sino también a partir de los dibujos ya realizados en 2D, como son en el caso de un cuadrado o un círculo. Yo puedo convertirlos a estas figuras, ¿no? Por ejemplo, veamos el caso del círculo. Voy a seleccionar mi herramienta círculo, utilizada ya en el espacio de trabajo 2D, al cual le voy a asignar un radio. Bien, ahora a este círculo le voy a aplicar un tipo de efecto para poder crear un cilindro. En este caso voy a aplicar la extrusión. Voy a seleccionar el objeto, voy a aplastar Enter y le voy a dar una altura. Y nótese que al aplicar dicho efecto de modelado, ya estoy convirtiéndolo a un cilindro, ¿no? Nada más me falta especificar la altura que desee. En este caso lo voy a poner 100 y ya tengo la figura de un cilindro. Del mismo modo puedo seleccionar en este caso voy a dirigirme primero a la vista estructura alámbrica 2D para ver cómo es la base de una caja, y voy a seleccionar la herramienta, a ver, para familiarizarnos voy a seleccionar mi herramienta rectángulo, ¿no? Y voy a por ejemplo dibujar un rectángulo ahí, ya sea las medidas que he especificado, pero ya tengo dibujado en un plano 2D esta caja. Ahora lo que voy a hacer es transformarlo a algo similar a este prisma de aquí, aplicando el mismo efecto, ¿no? La extrusión. Voy a seleccionar el objeto, le voy a dar Enter y ahora me pide especificar una altura que desee extruirla. En este caso le voy a dar una extrusión, por ejemplo, de 150, y ya tengo un objeto similar al que pude haberlo creado desde los objetos básicos en el modelado 3D, ¿no? Si yo me dirijo ahora al tipo de vista, al estilo visual de tono de gris, ¿no? Noto que es muy similar a los objetos que he creado, tanto a partir de un objeto de 3D como de un 2D, aplicándole un efecto de modelado, que en este caso es una extrusión. Los distintos tipos de efectos que se encuentran aquí lo iremos viendo en los diferentes tipos de ejercicio que procederemos viendo en las siguientes sesiones. Bien, ahora lo que haremos será limpiar el espacio de trabajo para poder resolver algunos ejercicios básicos que se hicieron en clase. Voy a seleccionar todos estos objetos con la combinación de teclas Control A y la suprimo. Entonces voy a acercar más mi pantalla. Ahora, en la relación de ejercicios que se propuso en clase, que se muestran a continuación, que son los de aquí, iremos desarrollando algunos para ver lo fácil y que se puede adaptar nuestro estilo de trabajo implementado ya en el ámbito 2D a 3D. Por ejemplo, vamos a dibujar esta pequeña figura de aquí utilizando las herramientas que acabamos de explicar, tanto los objetos de 2D y el efecto de extrusión. Empecemos entonces. Si leemos las preguntas, nos menciona: cada una de las siguientes figuras posee las siguientes dimensiones: 20 de ancho por 60 de longitud y 30 de altura, ¿no? X, Y y Z. Entonces me dijo que debo considerar estas medidas para los siguientes tipos de objetos: 20 de ancho, 30 de largo y 60 de alto o la altura. Empecemos con lo básico entonces. A ver, primero lo que voy a hacer es dibujar, por ejemplo, esta pequeña
o este pequeño trapecio en un ámbito 2D, y a partir de ahí puedo aplicar una instrucción de 10 hacia este lado, ¿no? Y a partir de ahí puedo dibujar esta pequeña caja y también aplicar una pequeña instrucción. Debemos recordar que en AutoCAD no solo podemos resolver de un solo modo un ejercicio, sino de distintos modos. Empecemos entonces. Cogemos una esquina. En este caso, para el espacio de trabajo modelado 3D, al igual que en el 2D encontramos la herramienta polilínea, para el modelado 3D también encontramos una herramienta muy similar, que es 3D polilínea, que con sus teclas abreviadas es 3D Pol. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar un pequeño objeto o una pequeña esquina, por ejemplo de aquí, y a partir de ahí ir dibujándola según las especificaciones que tenga en el ejercicio. Entonces para ello, por ejemplo, voy a crear 15 de distancia para este lado. Voy a activar mi tecla orto, mi herramienta orto, para hacer líneas más rectas. Entonces le voy a dejar 15 para este lado. Voy a acercar un poco más el espacio para ver mejor mi figura. Ahora, después de esos 15 se venía 35 hacia abajo. El alto era de 30, 35 y ya. Entonces voy a empezar nuevamente, pero para este lado, ya que se ha cortado al lado de otro archivo. Nuevamente escojo mi herramienta 3D Pol, que es la polilínea en 3D. Presiono una esquina, me ubico 15 de longitud hacia este lado. Ahora hacia abajo es 30 y para abajo es, tal como muestra en la figura, 35. Voy un poco más esto por aquí, 35 de este lado, y voy a cerrarlo finalmente. Listo. Ya tengo esta figura y lo único que voy a proceder a realizar es la extrusión de 10. Pero antes de aplicar la extrusión de 10, algo muy importante a tomar en cuenta aquí es, por ejemplo, que a partir de esta esquina puedo dibujar el otro objeto al cual le puedo aplicar una extrusión. De ese modo también tendría, por ejemplo, lo que me muestra a continuación, ya que este 10 es lo mismo que se encuentra aquí, ya que el ancho, ¿no?, tal como nos mencionaba en todos los ejercicios, es de 20, el largo de 60 y el alto de 30. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es dibujar este pequeño objeto que se encuentra aquí, a partir de esta esquina que ya hemos dibujado mediante este objeto o esta polilínea. Entonces empecemos. Dibujamos la que se encuentra aquí. De esta esquina me voy a desplazar esta parte. Si toda la longitud como dato me dice que mide 60, aquí ya tengo 35. Esta distancia desde aquí hasta esta esquina me diría el restante, es decir 25. Entonces voy a empezar por ahí. 25 de este lado, 30 hacia arriba, y hacia esta distancia, que ya mide 15, entonces el resto sería 45, y de ahí voy a cerrar la figura. Entonces empecemos de la esquina de aquí, trasladándome 25 hacia este lado. Nuevamente activo mi herramienta 3D Pol, cojo el último punto creado, me ubico hacia esta distancia, que era de 25, hacia el eje Z 30, hacia esta distancia, como habíamos calculado aquí, que si nos dan de dato aquí 15, el resto sería 45, ya que todo debe medir 60, 45, y al final voy a cerrar la figura. Listo. Ahora lo siguiente a proceder a realizar es la extrusión, ¿no?, que es el último paso que nos estaría faltando aquí, por ejemplo. Entonces lo primero que vamos a aplicar aquí es esta pequeña instrucción que vemos a continuación, para ir dando ya ir dándole a la figura ya un mejor tono. Vemos que este pequeño trapecio tiene una extrusión de 10, entonces vamos a aplicarlos en el AutoCAD. Seleccionamos nuestra herramienta de extrusión, que desde en la barra de comandos la podemos activar con las siguientes teclas, que es EXT en español,
seleccionamos el objeto y realizamos la extrusión, en este caso de 10. Del mismo modo para este objeto de aquí, tal como nos menciona en el ejercicio, esta distancia de aquí mide 10, ya que todo el ancho como dato nos decían que mide 20, ¿no? Y si ya nos dan una distancia de 10 de este lado, entonces la otra distancia que sobra restante es de 10. Entonces aplicamos nuevamente la extrusión, seleccionando dicho objeto, presionando 20, y en este caso la extrusión es de 10. Y hasta ahí ya tenemos una parte del pequeño ejercicio, que pudimos haberlo también completado esta parte como una L, pero vamos a aplicarlo por partes para ir entendiendo cómo es el funcionamiento del espacio de trabajo en 3D. Y el resto es ya netamente fácil, ¿no? Puedo dibujar una caja aquí que mida 30, 15 de ancho y 30 de alto, y la puedo extruir hacia este lado. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, ya que como tengo aquí, no tengo las vistas de las esquinas completas, voy a cambiar de estilo de vista a la 2D. Para eso me sirvió el ejercicio también. Y por ejemplo aquí voy a dibujar el pequeño rectángulo que vimos a continuación mediante nuestra herramienta 3D Pol o polilínea en el espacio de trabajo 3D. Voy a seleccionar esta esquina, voy a llevarle 30 hacia abajo, hacia este lado voy a ir con 15, hacia arriba me voy con los 30, y bueno, un momento aquí cometimos un pequeño error, vamos a ponerle control Z. Ahora sí, hacia arriba vamos a ir 30, vamos a activar nuevamente nuestra tecla orto para no equivocarnos, 30 ahí, y al final cerramos. Luego aplicamos nuestra extrusión, seleccionando el objeto, y lo llevamos hacia el otro lado con 10, y listo. Ahora regresamos nuevamente a nuestro tipo de vista tono de gris para ver mejor la figura, pero al momento de seleccionar dichos objetos están trabajando de manera independiente. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la otra herramienta ubicada aquí, denominada unión, el cual nos va a permitir unir dichos objetos para que funcionen como uno solo. La puedo activar desde mi barra de comandos escribiendo unión en español y seleccionar cada uno de los objetos creados, dándole enter, y ahora al momento de yo desplazar hacia cualquier sitio ya me considera como un solo objeto. Entonces este fue un ejemplo de cómo crear un sólido en 3D a partir de figura 2D utilizando el efecto de extrusión y algunas herramientas que se irán viendo en las siguientes sesiones. Del mismo modo vamos a ir desarrollando cada uno de estos ejercicios, ¿no? Y por ahora vamos a dejarlo ahí para continuar con los demás ejercicios propuestos. La meta es que a partir de los ejercicios básicos que desarrollemos en AutoCAD podamos desarrollar no solo el que se encuentra aquí, sino al igual que los planos desarrollados en el ámbito 2D, podemos llevarlo en el espacio de trabajo de 3D, de tal manera que ya se vean más realistas, ¿no? Y para aquellos que estén dedicados a la carrera de ingeniería, tanto civil o arquitectura o afines, cuando se les pida un plano, no solo se pueda llevar, ¿no?, en aspectos matemáticos cómo quedaría el trabajo final, sino mediante el espacio realista de 3D que nos ofrece AutoCAD, renderizarlo e inclusive utilizar otra herramienta como ya mencionamos al inicio, el 3D Max, y ver la estructura final del trabajo, ¿no?, que en este caso podríamos ejemplificarlo aquí. A continuación mostramos un pequeño ejemplo como a partir de un plano 2D lo llevaremos al espacio de trabajo 3D y trazar la ruta que debemos encaminarnos a lo largo del curso. Entonces vamos a abrir un archivo, abrimos el plano en 2D, al cual durante las sesiones procederemos a convertirlo o a transformarlo en el ámbito ya 3D.
el cual es el que se muestra a continuación, que es la pequeña estructura de una casa, en el cual vemos que están ubicadas tanto las puertas, las paredes, las ventanas y etc. Ahora lo siguiente que procedemos a realizar a partir de aquí es ir creando ya los acabados finales, como van a ser los siguientes. A partir de ahí vamos a ir creando los muros. Vamos a estar abriendo, por ejemplo, que luego de este plano 2D vamos a ir trabajando en lo que concierne a los muros, tal como se muestra a continuación, aplicado ya desde el ámbito 2D al ámbito 3D. Ahora, una vez realizados los muros, estaremos viendo en lo que respecta a la creación de las ventanas, tal como se muestra a continuación, en los pequeños agujeros que habíamos dejado al momento de realizar el plano en el ámbito 2D y luego llevarlo a 3D para ubicar las paredes. En los pequeños espacios entre las paredes ubicamos lo que son las ventanas, es en los distintos sitios. Ahora, una vez realizadas estas ventanas, procederemos a realizar lo siguiente. Procedemos a incorporar algunos materiales para que den más efectos realistas a nuestra vivienda, al pequeño plano que hemos realizado. Si por ejemplo aquí nos percatamos, ya los muros tienen más color, a las ventanas tienen algunos efectos más realistas, como se muestran a continuación. Y también procederemos a darle este tipo de material a las paredes, para que luego apliquemos otro tipo ya de trabajo, como lo son o como lo va a ser las luces, para darle más efecto de resaltado a aquellas partes que yo quiero brindarle tanto al plano 2D. Por ejemplo, en este caso le hemos dado más resalte a este tipo de habitaciones y ocultando estas partes que se encuentran en un tono más apagado, un color más oscuro, y los demás en un color más claro. En ahí se le ha aplicado un efecto de luces, que es el de aquí que se muestra a continuación, que le demos detalle a nuestra respectiva sesión, y a partir de ahí podamos construir ya más acabados, como en este caso vendría a ser el techo, tanto como silueta y como efecto final, que va a ser el siguiente. Añadiendo ya los pisos como trabajo final, para poder verlo como un resultado ya terminado, como es el que se muestra a continuación. Al yo escoger la rueda de desplazamiento o herramienta órbita desde este panel, puedo desplazarme y puedo ver tanto las luces que he aplicado y el acabado de la casa o del plano de la casa, en este caso ya en el ámbito 2D. A partir de este trabajo finalizado, lo que se pretende es realizar una renderización, pero el pequeño render que ofrece AutoCAD lo llevaremos también en otro espacio de trabajo, como mencionamos en una primera instancia, que es el 3D Max, que tiene un acabado más especial, e inclusive le podemos dar algo más de animación para que al final podamos ver a mejor detalle nuestro acabado, ya que al momento de elaborar planos o de edificaciones, etcétera, no solo nos piden tanto en ámbitos numéricos los resultados que va a tener dicha estructura, sino lo que nos pide tanto los clientes como las personas para la cual se trabaja o se realiza dichos planos, es el resultado final, cómo quedaría acabada la estructura. Y en este caso ya podemos llevarle un mejor trabajo a partir de la renderización que hagamos tanto en AutoCAD o en 3D Max, y de ser posible agregar una pequeña animación para dar mejores detalles al trabajo. Bueno, esto se irán viendo a medida que transcurran las sesiones. Por ahora vamos a dejarlo aquí, ya que debemos empezar con lo básico, que son las herramientas de 3D, para poder desarrollar un trabajo mucho más sofisticado como el que se ve a continuación, Entonces nos veremos en una próxima ocasión.